Buenas tardes, amigas y amigos, colaboradores, cosmonautas y astronautas. Hemos vuelto de nuevo acá en la cápsula espacial. Hoy día partimos y retomamos con mi amigo Jorge Salgado, quien amablemente se ha subido a esta cápsula y comienza conmigo hoy día, ¿no es cierto?, a surcar por el infinito y más allá. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto de saludarte. Mauricio, un agrado estar contigo, reencontrarnos en este espacio, ¿cierto? Y poder comentar, compartir, divertirnos un poco también Así dentro de es, este, así es. este panorama, ¿cierto? Espacial. Decirte que eh, estoy feliz de que esté al otro lado, ¿no es cierto?, de la línea y bueno, esta vuelta a la cápsula espacial es muy especial, en la que saludamos a todos los cosmonautas que siempre nos acompañaron en nuestros viajes, ¿no es cierto?, en estas voladas que nos pegábamos día a día y los invitamos a continuar a partir del próximo, todos los viernes vamos a estar a este mismo horario. Y bueno, los que no nos puedan seguir en vivo y en directo, obviamente sí nos pueden saludar desde las plataformas en lo que quede grabado. Jorge es un experto en el tema de educación y con él nosotros nos propusimos abordar la temática de la educación, pues nos llama mucho la atención, es algo que en realidad nos conmueve, ¿ya? Creemos que es algo realmente importante y el tema que pusimos era de vuelta al colegio. Cuando conversábamos de este tema, la temática de la vuelta presencial a clase todavía era algo así como veremos qué pasa, ¿no es cierto? Duró menos que un candy, como decimos, la vuelta al colegio. En este rato hay muy poca gente en clases presenciales, ¿ya? Sin embargo, volvimos al colegio. Ahí, Jorge, Efectivamente, efectivamente, Mauricio, la tan esperada vuelta o retorno a clases, tan esperada sobre todo del sistema y sobre todo de las autoridades, se ha hecho difícil y seguramente va a seguir difícil por cómo ha ido también variando la pandemia, cómo nos ha ido afectando. Y sobre todo, bueno, ya vamos a detallar ahí algunas ideas. Pensamos que nuevamente nos pilla muy en precarias condiciones. No le dimos otra vez en el punto con lo que teníamos que preparar. Está muy difícil la vuelta, sin duda. ¿te das cuenta que la gente, bueno, todo el mundo ha estado escuchando al ministro de Educación y a toda la gente hablando acerca del tema de las clases? Y todos decían, no le compre uniforme, señora, mejor compren un computador. Y parece que Sí, tenían razón, ¿ya? sí. Pero eso es un gran tema, no es algo menor. Y es de lo que vamos a estar conversando justamente hoy día, que tiene que ver con cómo nos va con el colegio, ¿no es cierto? A propósito también de la expertise que tiene Jorge en educación a distancia y sobre todo porque ya estuvo asesorando a un colegio y de allí obtuvo un montón de información que es la que en este rato a nosotros nos interesa poder discutir y conversar, ¿no es cierto? Porque en realidad uno dice, pucha, esto es complejo, no es algo de un minuto a otro, y, y uno dice, tenemos que dar la posibilidad de llegar a más gente, de comentar de esto, de poder decirle lo que nosotros estamos viendo. Jorge, Tú has señalado dos cosas muy importantes y relevantes. Ayer por la tarde participé también en un seminario de UNESCO que también estaban hablando sobre el retorno. Y me llamó mucho la atención dentro de los panelistas la experiencia de Ecuador, por ejemplo, que siendo un país que parece que son menos tigres que nosotros, están resolviendo de mejor forma la cosa. Eh, Primero, porque han tenido el acierto de poner en el foco de que esta es una problemática multidimensional y por lo tanto hay que abordarla desde la multidimensionalidad y desde la integración de los sectores. Por lo tanto, hay mesas donde están trabajando todos los sectores al respecto. Y me llamaba más la atención que están preparando el plan estratégico de retorno y han hecho una consulta a más de 3.000 personas en el país, apoderados, profesores, por supuesto, autoridades, todos han participado para elaborar ese plan estratégico,
cosa que acá no la vemos, pues ha sido imposible por la falta de diálogo y todas esas cosas que sabemos que da como ganas de meterse en eso, pero dejemos ahí la crisis interna porque no vamos a salir muy rápido. Y lo que tú señalabas, uno, estamos en una situación muy compleja, por lo tanto hay que abordarla desde la complejidad. El paradigma que hemos estado utilizando definitivamente no nos va a servir, no nos está sirviendo. Segundo, se han probado varias cosas que eran tabú incluso, eran mitos. Por ejemplo, y si me permites ir ya entrando en algunas ideas, Sí, sí, por supuesto, esa por es la idea. ejemplo, se discutía mucho en nuestro país, hemos discutido mucho respecto del currículum prescrito tan exacerbado y tan voluminoso, que es cierto que nos empujan a las escuelas a desarrollarlo. Y resulta que con la pandemia, bueno, las dos crisis, ¿cierto? El estallido y la pandemia, que se sumaron en el fondo, estamos recibiendo las olas de esa suma de la tormenta perfecta. Sí nos dimos cuenta que era posible priorizar el currículum, cosa que hasta antes de todas las crisis era imposible. La autoridad, el sistema se resistía y era imposible. Pero hemos probado que se puede priorizar el currículum. Y es más, se puede priorizar, si bien es cierto, siguiendo un lineamiento que debe haberlo del ministerio, de la autoridad, aunque no tenga el liderazgo que necesitamos que posea, pero con un lineamiento claro se puede priorizar y esa priorización puede dar cuenta de la realidad de la escuela y de los territorios. O sea, un primer mito que la pandemia y la suma de crisis ha ayudado a derribar. El currículum no es intocable, el currículum se puede priorizar, se puede moldear de acuerdo a los requerimientos de la escuela, de la comunidad, de las comunidades educativas. El otro mito importante, yo creo que es el más importante, tiene que ver, o uno de los más importantes, con que es posible acelerar los procesos de innovación educativa. También era un falso mito de que los procesos de innovación educativa son demasiado lentos. En la práctica sí lo son, pero yo creo que era por falta de voluntad, por falta de disciplina, por falta de liderazgo sobre todo, ¿cierto? Y por lo tanto, yo recuerdo haber trabajado al fin de los 90 en el proyecto Enlace de Incorporación de Tecnología a la Escuela. Nos demoramos 10 años en tratar de llegar a todas las escuelas, 10 años. Hoy día eso es inaceptable. Y ahí nuevamente miro aquí al territorio, al vecindario. El Salvador, una decisión, desde la voluntad política, dice, todos los niños del sistema van a tener computadores, dispositivos, y se compran para todos los niños. O sea, así como se compran vacunas, se están comprando dispositivos, porque esto no va a cambiar hasta luego. O sea, las tecnologías ya habían llegado para quedarse y nosotros nos estábamos resistiendo porque no había plata, porque etcétera, etcétera. Ahora no podemos resistirnos. Todos nuestros niños y niñas deben tener acceso a la tecnología, ¿cierto? Y por supuesto nuestros docentes. Así es que se puede avanzar en eso. Y nuestros profesores, ¿cierto? Que nuestros colegas han hecho un esfuerzo tremendamente equivalente al que han hecho los trabajadores de la salud, nuestros colegas de la salud, Sí. ¿cierto? En hacerle frente a algunos efectos, ¿cierto? Yo recuerdo que el 15 de marzo del 2020, cuando sale la resolución del ministerio, nos obligan a cerrar las escuelas. Nadie de nosotros que esperaba cerrar las escuelas, pero hubo que cerrarlo y se entendía. Y hubo escuelas que, y lo viví por propio, por decirlo, en 3 días tuvimos portales web, ¿cierto? Para alimentar, para enviar materiales, ¿cierto? A los niños que tenían conectividad. O sea, esos 3 días que nos demoramos fueron 3 días completos en que nuestros profesores estuvieron recibiendo ayuda, alineamientos para poder alimentar. Por el lado de los informáticos, por el lado de los jefes técnicos y los profesores haciendo un esfuerzo maratónico para tener en el aire, ¿cierto? Son materiales yo les digo así, el tesoro equivocado en ese minuto. Estábamos tratando de mantener el tesoro equivocado que era el currículum, ¿cierto? Las guías de matemáticas, las guías de historia. Pero se probó y se derribó también el mito de que es difícil. Yo creo que en condiciones complejas como esta, los profesores han sido los que han sacado adelante la tarea, digamos, en precarias Oye, condiciones. ¿y qué te pasó cuando, así, en el alma de profesor, que tú eres profesor, ¿no es cierto? Ujú.
¿Qué pasó cuando algún ministro por ahí dijo y que los profesores no han trabajado nada, ¿no es cierto? Y han estado puro como de vacaciones, que fue una de esas frases desafortunadas que se suman a las anteriores y suman y siguen, ¿no? Mira, yo te puedo decir, Mauricio, que ese discurso no lo escuché solamente del ministro, lo escuché de los administradores, muchos administradores de educación, gerentes de Ya, fundaciones que pensaron lo mismo. Pensaron lo mismo. O sea, el ministro fue portavoz de un grupo de gente, ¿cierto? Que tiene esa imagen de nosotros los profesores. Y eso es porque uno desconocen la realidad, porque se alejan de la escuela, si no se hacen cargo. O sea, la escuela se las arregla como puede el director y su equipo. ¿Entiendes? sí. Por lo tanto, escucharlo del ministro me pareció hasta natural, digamos. Una persona que además no tiene ningún liderazgo. Tengo, no sé si el placer o el gusto o el disgusto de conocerlo personalmente. Participé en algunas reuniones en mi otra función anteriormente en el ministerio. Y claro, ellos obedecen un mandato, tienen una visión tecnocrática muy alejada de la realidad. Entonces, pero bueno, Es yo creo que como, siga, nomás, siga, siga, ahí veamos cómo lo arreglamos. correcto. Entonces, eh, yo creo que también sirvió de acícate su comentario, su mal comentario sirvió de acícate para que los profesores también siguieran bregando por sacar esto adelante, pero con la dificultad que en esta segunda etapa, los profesores están muy cansados también. O sea, terminaron muy cansados la primera etapa, que fue el año pasado. Sí. Tuvieron un receso difícil porque tuvieron que ponerse al día en sus cosas y entraron abruptamente también a planificar, a ver cómo se regresa. Entonces no hubo un espacio como para que los profesores recibieran un mejor trato, ¿ya? Un trato que les permitiera reposar, descansar efectivamente y encontrarse con un sistema ya que dé más seguridad. Sí, yo creo que el tema de la vuelta es la seguridad lo que hace que todos estemos nerviosos y no nos hace concentrarnos en la tarea. ¿Sí? Sin duda, sin duda. Cuando preparábamos esta cápsula, ¿no es cierto?, espacial y especial, porque es la primera de la segunda temporada, ¿no es cierto?, que es un regreso muy especial, por lo menos para mí, yo sé que para ti, Jorge, también es un tema, ¿no es cierto? Eh, Cuando preparábamos esto, conversábamos acerca de la información que tú habías logrado rescatar de la interacción con profesores. Eso me gustaría que lo pudiéramos poner acá al tapete, ¿no es cierto?, para invitar posteriormente. Nosotros tenemos en este rato también en la espera, ahí en el backstage, está Guillermo Mansalve, Mano salva. Manosalva, Guillermo Sí. Manosalva y Juan Pablo Salgado, que nos van a acompañar en unos minutos más, porque esos temas de los que estuvimos conversando previamente, yo creo que es algo que no podemos dejarlo de lado y no lo podemos dejar para el final. Yo creo que deberíamos irlo poniendo desde ya. Y esa información que tú me planteabas, ¿no es cierto? Esos comentarios, esos datos, yo creo que es una cuestión clave. Mira, yo creo que un tema importante que alcancé a investigar incluso, estoy en análisis de esos datos, es cómo los profesores pre-pandemia y durante la pandemia, ¿cierto?, alcanzaron un nivel de mayor proficiencia en el uso de algunas herramientas tecnológicas. Pasamos Eh, del profesor que apenas sabía usar el Data Show, ¿no es cierto?, al correcto, profesor que manejaba ahora software de todo tipo para poder implementar sus clases. Y eso, que se puede mirar como una tarea simple, no es tan así, porque el profesor tiene que hacer un diseño de aquello, revisar las aplicaciones, lo que va a utilizar, hacer una estructura y luego ponerla, y se supone que hace investigación además acerca de los efectos de aquello. Entonces, eso lo pude documentar. En segundo lugar, una cosa importante que veníamos diciendo a gritos era que yo recuerdo que en el pasado, en nuestro país, y sobre todo en América Latina, bueno, en todos los países, cada vez que había un problema de salud o de salubridad, la escuela era el principal agente que colaboraba en la prevención. Pero esta vez, equivocadamente, no se utilizó ese recurso tan valioso por la mirada, la no mirada intersectorial. ¿Ya?
Entonces, el sistema escolar reaccionó diciendo tenemos que asegurar que el currículum prescrito siga en el aire. De eso tienen que seguir viendo los niños, siendo que debimos haber ocupado tiempos preciosos, ¿cierto? En que había conectividad, en llegar con campañas masivas de prevención con respecto a la infección. Desaprovechamos esa oportunidad. Si todos los días, imagínate, miles de colegios, todos los días que todavía estaban conectados, con miles de alumnos, miles de apoderados que también estaban participando de las clases, hubiesen escuchado, visto una cápsula respecto de las medidas preventivas, yo creo que el tema hubiese sido otro. Por lo Mm. menos habríamos logrado ablandar las conciencias de las personas que no han hecho caso eso. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema que también vamos a preguntarle a Guillermo cuando lo invitemos, él como director de colegio, es el tema de que la contención socioemocional ahora es prioritaria. Tú sabes que Estados Unidos hoy día, el punto uno de su nuevo plan estratégico de educación es educación socioemocional. Todo lo Sí, demás, ciencia, todo eso quedó en segundo pasó lugar. a segundo plano. Sí, Pero lo más importante, diría yo, es que no es una mirada tampoco fraccionada, sino que es en conjunto. Ahora abordamos las ciencias en una mirada en conjunto con el área socioemocional. Pero efectivamente, porque de esto se viene investigando, se viene conversando hace mucho tiempo. Entonces, también yo digo, gracias a la pandemia, los científicos, ¿cierto? La gente que los líderes están pensando y se les está escuchando, que es lo importante. Porque esto lo venían diciendo, bueno, Fulan, Lakewood, Romero, podemos citar a mucha gente que ya había escrito y que hoy día dicen, oye, necesitábamos que el coronavirus apareciera para que nos hicieran caso. sí. Eso es lo irrisorio y lo que nos molesta un poco. Y Pero el te das otro cuenta tema que que, también, perdón, perdona, para sí, terminar esta parte, es que abrimos las escuelas, ¿cierto? Con las tecnologías, pero también abrimos las casas y no nos hemos preocupado mucho, ni en la escuela ni en las casas, del tema de la seguridad sí. de datos, la ciberseguridad. Entonces yo creo que ahí hay dos temas que podemos preguntarles su opinión y cómo lo están viendo nuestros invitados. Sí, sin duda. ¿Mm? Oye, pero cuando tú hablas de tema como una de las prioridades que toma este país, ¿no es cierto?, Estados Unidos, nosotros decimos, pero fíjate en Chile, la escoba que quedó, ¿no es cierto? ¿Tú crees que todos esos niños que vivieron todo lo que pasó en octubre del 2019, todo lo que significaba la cantidad de muertes que han ocurrido día a día en Chile, ¿no es cierto? Tomando conciencia que es como si se estrellara un avión completo lleno de pasajeros todos los días, ¿ya? Y uno ahí escucha la letanía del discurso del ministro de Salud, ¿no es cierto? Y bueno, esto. Pero en realidad esa cosa es tremenda, es Mm. tremenda. Y eso requiere mucho, mucho contención emocional, trabajo, eh, entender, procesar información. Eso no es de un día para otro. Esto va a traer un coletazo enorme. Entonces, obviamente, tomar las riendas, ¿no es cierto?, de este tema es una cuestión clave. Yo te comentaba mientras planificábamos esta sesión que la intención de este espacio, ¿cierto? Que es un espacio importante, eh, lo que intenciona es que podamos compartir ideas con quienes están involucrados y puede ser cercana como protagonista o no, y podamos intercambiar ideas, porque lo que yo he ido observando en todos los seminarios que he estado asistiendo, y han sido muchos en este tiempo, gracias a la tecnología, Sí. es que finalmente se reúnen 300, 500 personas de todos los países y el diagnóstico está claro y es el mismo. Pero las ideas son importantes, como cada región, cada pueblo, cada ciudad, cada escuela ha tratado de resolverlo. Entonces, este espacio también es bueno porque eh, invitamos a nuestra audiencia a que nos planteen, ¿cierto?, su idea, qué es lo que nosotros con lo cual vamos a contribuir, ¿cierto? Estamos haciendo de colador de ideas para contribuir a la solución. Eh, Fíjate que No, el sí. otro, el otro mito, o no mito, sino que la,
yo creo que, después lo voy a decir en la segunda parte, yo diría lo que espero o lo que esperamos que no ocurra. Ahora estamos viendo lo que ha estado ocurriendo. Entonces, una de las cosas que también ha estado ocurriendo es que ha emergido fuertemente el rol de espacio seguro de la escuela, Sí, sí. ¿cierto? Y ha quedado subsumido abajo el rol de espacio de instrucción o de escolarización. La Entonces yo discusión creo, esta ¿es guardería o es centro de instrucción? justamente, entonces yo creo que ahora se hace más válida esa discusión y por lo tanto va a haber que tomar medidas porque si la Constitución actual y la que venga establecen que la escuela es el lugar seguro donde se debe proveer de educación, más que de escolarización, ¿cierto? Y ahí hay un tema Ahí conceptual está el también que tema, tiene que sí. cambiar, educación más que escolarización, las escuelas van a tener que transformarse. Y van a tener que transformarse en función de que el profesor, ¿cierto? Va a tener que tener otros equipos que lo acompañen en esta tarea de guardar, de hacer contención socioemocional, pero no uno o dos psicólogos para 1.800 estudiantes y no trabajar con los profesores. Va a Sí, haber, eso va a es una haber locura, es una locura. claro, va a Sí, haber que tener una estructura mucho mayor, mejor montada para poder hacer esto, si no, los esfuerzos no van a ser posibles. El profe hoy día está sometido a que tiene que hacerlo todo. Y la verdad es que le pedimos que hiciera de todo y nos olvidamos que teníamos que prepararlo para eso. El profesor no ha sido formado para eso, sí. y por lo tanto le pedimos que fuera experto en tecnología, que fuera experto en contención socioemocional, que además diseñara un currículum, qué sé yo, priorizado, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, lo que yo personalmente espero que no ocurra es que pase esto y no hayamos hecho los cambios que haya que hacer, ¿ya? Que la transformación de la escuela, tan añorada y tan deseada, ¿cierto? Mm, Eh, se produzca, ¿ah? Como sea, sí. paso Sí, a paso, gradualmente, etcétera, pero tiene que transformarse. yo creo que no puede quedar en nada esto, en el sentido de que nosotros decimos, pero si ya está claro el diagnóstico, están claras cuáles son los lineamientos que hay que hacer. Ahí nos preguntan, ¿será posible pasar de priorización a poda curricular? O sea, mira, es una cuestión que la percibe todo el mundo sin ser experto en currículum ni nada. Entonces uno dice, bueno, sí, algo va a haber a haber que hacer. Nosotros esperamos contribuir desde este pequeño espacio que es la cápsula espacial, ¿no es cierto? Llegando Correcto. a mucha gente, ojalá, para poco a poco empujar, ¿no? Empujar, mover a los peregrinos, como decíamos el otro día, Jorge. Sí, sí, estamos en esa campaña. Eso Bueno, es. yo creo que se puede y se debe podar. O sea, hay Jorge, mucho. ¿qué te parece si Mm, invitamos ya a Guillermo para que se nos una a la discusión, ¿no es cierto? Y le damos la bienvenida. A ver, perfecto. por aquí estamos. Guillermo, ¿qué tal? Un gusto de saludarte aquí en la cápsula espacial. Hola, Gracias ¿qué tal? por haber aceptado la invitación. Jorge, me gustaría que tú lo presentaras, que es tu amigo ahí, tú lo conoces más profundamente. Eh, bueno, no es la idea seguir con prácticas de nepotismo ni mucho de eso, pero efectivamente somos amigos, colegas, estudiamos, participamos juntos, muchas cosas, muchos proyectos. Eh, y es un agrado poder compartir nuevamente con Guillermo en un webinar como este, y ahora en la posición en que él se encuentra. Ha ido pasando de posiciones y ahora está como director de escuela. Bueno, Guillermo también es colega porque somos profesores de biología a la base, digamos, con especializaciones después, maestrías, que sea en gestión y calidad. Bueno, él es el hombre que hoy día no duerme desde ya hace varios meses porque se ha tenido que enfrentar a la burocracia por un lado, a la tecnocracia por otro, para poder acondicionar esa escuela que va a tener que recibir en algún minuto a los niños. Entonces, eh, me gustaría, Guillermo, que nos comentaras cuáles han sido tus preocupaciones, tus desvelos en estos días. Hola, hola. Primero que todo, gracias por la invitación. Efectivamente, Jorge fue mi profesor en la universidad, así que siempre muy, muy agradecido. Eh,
Sí, principalmente yo cuando estaban conversando pensaba cuando en diciembre del año pasado tuvimos que planificar el 2021, nosotros inmediatamente pensamos en escenarios posibles y planteamos tres: el peor, el más probable y el mejor. Afortunadamente logramos encontrar y focalizarnos en lo que sucedió. Logramos de cierta forma diseñar el escenario que iba a ocurrir el 1 de marzo. Le preguntamos a la comunidad, muchas personas describieron lo que podía pasar y ocurrió. Entonces nosotros planificamos según lo que nos pidió el Ministerio de Educación, con todos los protocolos que había que diseñar, aplicar, comunicar a la comunidad. La parte de poder aplicar los protocolos sanitarios, cómo practicar la entrada y la salida. Ya eso es lo que nos pedían, que el 1 de marzo entráramos con los niños. Ya se decía muy directamente que la presencialidad iba a ser la reina, pero había flexibilidad. Entonces nosotros acogimos la flexibilidad y la gradualidad. Y de ahí nosotros diseñamos el año. Afortunadamente contamos con el apoyo de la autoridad de la comuna. Contamos con el apoyo de la Cormudespa y las 10 escuelas que somos parte de la red. Logramos planificar el primer trimestre. Muchas escuelas adoptamos la estructura trimestral, otras siguen con la semestral. Y nosotros principalmente planificamos el primer trimestre de manera a distancia con los estudiantes. Nosotros hemos mantenido la escuela abierta casi todo el año anterior y este año también, con turnos éticos, con profesores que algunos nos ayudan a entregar canastas, nos ayudan a entregar tablets, por ejemplo, para los estudiantes, pero las clases las hemos mantenido a distancia. Y como decía Jorge, nuestros profesores han tenido que reinventar, han tenido que desarrollar muchas habilidades, principalmente la capacidad para adaptarse a los cambios, que cambian de una semana a otra, una información tras otra. Han logrado flexibilizar y muchas veces también estresar mucho a nuestros docentes. Entonces, pero nosotros nos encontramos actualmente implementando un plan a distancia con los niños. Nosotros siempre nos basamos en los indicadores epidemiológicos más que en el paso en el que nos encontrábamos. No entendíamos por qué estas comunas estaban en paso 2 o en paso 3 y los indicadores no decían eso. Entonces nosotros diseñamos a partir de esos indicadores, como les dije en algún momento, contamos con el apoyo de la autoridad y logramos planificar eso. Tuvimos la experiencia, yo tengo una experiencia cercana, mi pareja es profesora también, y su escuela entró con clases presenciales inmediatamente, no, a la segunda semana, y luego tuvieron que volver ahora a hacer clases virtuales. Entonces nosotros encontramos que eso es un despropósito. Está bien que los profesores tengan capacidad de adaptación, está bien que los papás también, pero andar cambiando de un momento a otro yo creo que es inadecuado. Entonces, como decía Jorge, ¿por qué no nos centrábamos en trabajar, en fortalecer la educación a distancia para que fuese seguro para todos? ¿Por qué no nos centrábamos también en poder educar en la prevención de esta pandemia? Pero tuvimos que centrarnos en otros aspectos. Pero sí logramos planificar el año pasado 2 líneas importantes. La línea socioemocional, nosotros la planificamos y estamos trabajando desde el 1 de marzo en eso, con nuestros estudiantes y con nuestros profesores, y también el diagnóstico y la nivelación de los aprendizajes. Entonces nuestro trimestre se focaliza principalmente en el diagnóstico y en la contención socioemocional. Después vamos a trabajar con la restitución de aprendizaje y después con el monitoreo de ellos, pero estamos trabajando en esas 2 líneas. Y se abre una tercera, que es poder trabajar con la comunidad completa en el desarrollo de habilidades tecnológicas. Hay una brecha digital muy grande en la escuela. Nosotros la visualizamos esta semana, hemos estado conversando con los apoderados y hay muchas tensiones en la escuela. Es tensionante para un apoderado trabajar en una clase virtual. Ya lo es para un universitario, por ejemplo, ya lo es por lo tanto lo es para una mamá. Teníamos el otro día el problema que una mamá nos fue a dejar las tabletas a la escuela. Con mucha razón, dijo, tengo 2 gemelos, estoy embarazada y tengo muchos problemas en la casa, tengo un abuelo con cáncer, una situación compleja. Entonces nosotros entendemos eso también y tenemos que también buscar solución para ese problema porque también tenemos que resguardar la educación de esos muchachos. Entonces a esos problemas nosotros nos enfrentamos a diario. También con problemas para cambiar de plataforma, las que más se ocupan normalmente. Entonces el otro día tuvimos un problema también porque tuvimos que cambiar de plataforma y algunos niños no pudieron ingresar y también se generó una tensión. Entonces también eso nosotros lo vivimos. Paralelamente, estamos preparando la escuela para el retorno, pero un retorno realmente seguro, un retorno que estén los indicadores adecuados para eso,
Y estamos preparando con todos los protocolos, estamos haciendo limpiezas profundas para poder sanitizar como corresponde posteriormente, con protecciones de acrílico. Estamos también visualizando tecnología para las salas de clase, mejorar nuestra red de internet, ya que tenemos hartos problemas. No podríamos nosotros, por ejemplo, sostener 20 clases simultáneas de 20 cursos que tenemos, la red se nos cae. O sea, con suerte podemos sostener un webinar o una reunión por Zoom con 4 personas en la escuela en esa red. Entonces tenemos un problema en la estructura de la red, no tanto del proveedor, que también tenemos que resolver. Entonces, estamos centrados en eso y nos faltaba tiempo. Y afortunadamente contamos con el apoyo y estamos preparando todo eso para que el ingreso también, ojalá, poder implementar las clases híbridas, pero como corresponde, con cámaras adecuadas que realmente puedan enfocar la pantalla con una calidad de imagen para que el niño pueda ver lo que está escribiendo el profesor, con un sistema de audio adecuado. Entonces hay que preparar muchas cosas y la escuela en el edificio no estaba preparada. Eso es lo Oye, que... Guillermo, mi hermana es profesora de un colegio bien, le vamos a poner, un colegio con muchos recursos. Ujú. Y pusieron cámaras, me decía, pusieron cámaras que nos siguen, ¿ya? Y yo le decía, ¿y cómo le resultaron la clase? Esta clase híbrida donde estaban presencialmente más otros que estaban online. Me decía, muy mal, no hay caso, ¿ya? Porque este tema no es solo poner una cámara, no es, es un tema que tiene que ver con buen audio, buena iluminación, y no solo eso tampoco, es que nosotros nos ponemos a pensar que es un tema técnico, pero no es un tema técnico, es un tema conceptual, de traspasar información, de poder involucrar a la comunidad educativa, y tal como nos pone acá Patricio, Héctor Patricio, ¿no es cierto? Dice, si esto es una oportunidad para repensar la educación, sin duda que es una oportunidad, sin duda, ¿ya? Y ha hecho que toda la gente se replantee el qué hacemos. Inicialmente, el año pasado, el 2020, yo estaba de profesor en la universidad y me recuerdo los estudiantes que reclamaban porque tenían clases de 1 hora, 15 minutos. Y los cabros en el colegio tenían a veces clases toda la mañana. Yo decía, pero pobres cabros, o sea, primero prestar atención tantas horas sentado frente a un computador, y pobre profesor que tenía que planificar una clase, hacerla online, ¿no es cierto?, con un montón de cuestiones entre medio, que en este sentido no es sencillo, es un tema que requiere muchos cambios conceptuales y no solo técnicos. Sí, la parte técnica viene siendo como una parte del problema, pero no es el gran problema. Sí, Guillermo, oye, muy de acuerdo, Mauricio. Guillermo, en esta mirada de esto de los dibujos de los escenarios posibles, los profesores, ¿cuál fue su reacción y cómo han adoptado? Porque una cosa es como funcionario, profesor, ¿cierto? Asumir que tienes que cumplir una tarea, y la otra es, yo me imagino, y lo viví también dirigiendo profesores, el conflicto conceptual que se les genera, porque la demanda hoy día, ahí nos decían, ¿es posible repensar la educación? O sea, venimos repensando la educación hace tiempo. Lo que yo creo que hay que moverse un paso más, y ahora hay que transformar la educación. Ya está repensada, y quienes van en la delantera de eso ya nos han dicho cómo hacerlo incluso. Entonces, pero yo me pregunto, y ahí ahora tú que estás viviéndolo con tus colegas, y te lo pregunto a ti, Guillermo, porque tú estás con, digamos, el sello de la actualidad, ¿cierto? Tú tienes formación más actual, más temprana, y tienes también una visión, yo sé que has leído mucho sobre la complejidad y todo eso, pero no toda la masa crítica de los profesores está en eso. Entonces, ¿cómo ves ese tema y cómo se avisora en ayudarles? ¿Cómo podemos ayudar en eso? O sea, primero hay que trabajar habilidades de base, partiendo por lo socioemocional. Primero tenemos que desarrollar la empatía en todas sus dimensiones. Eso es fundamental. Sin empatía no podemos hablar de colaboración en las escuelas, dentro de la escuela o entre la escuela. Hay que partir por allí, desarrollar eso. Segundo es poder estructurar o comenzar a dialogar en un pensamiento complejo, en un pensamiento que visualice la complejidad como tal,
y que no sea complicada y que no sea simple pero tampoco superficial. Entonces, significa ponernos a pensar en esos escenarios posibles, poder trabajar. Por ejemplo, yo miraba la otra vez, había un artículo, no sé si eso fue real lo que apareció, no sé si fue real lo que aparecía en cuanto a lo que decía de su profesión. El año pasado, en esta fecha, apareció un artículo en internet que decía 10.000 muertos en Chile por COVID-19. Decía que en mayo iban a haber 10.000 muertos. Entonces ahí en ese artículo se planteaba el gran problema que tiene Chile, que para transponerse de un momento a otro, poder pensar a futuro. Ya no pensamos en escenarios posibles, entonces no tenemos solución para nada nunca estamos preparados para nada. Nosotros también con los profesores trabajamos esa parte. No solamente nos pusimos en el escenario de estar con una pandemia, sino qué pasaba si había un terremoto, además. ¿Qué pasaba con los niños? ¿Qué pasaba con la escuela? Entonces, lo primero es ir reflexionando esos temas, pensar en grande, pensar complejamente y ser principalmente empático. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Hay muchos que todavía siguen pensando en una escuela antigua que ya no va a funcionar de esta forma. Muchos, imagínense los niños trabajando en básica 38 horas a la semana. Nosotros tuvimos que reducir el plan de estudio a 12. Y 12 ya es harto para una familia que tiene 2 gemelos, y más encima está embarazada para esa persona. Imagínense lo que es. Entonces, acá tenemos que ponernos en todos los planos. En el plano de la poder, nosotros hemos pensado mucho en la escuela, siempre con nuestros jefes técnicos, con el equipo de convivencia escolar. Siempre lo que pedíamos era pensar desde la casa hasta la escuela, no desde la escuela hasta la casa, porque yo vivo muy cómodamente, ¿ya? No estoy cómodo, como dijo el ministro, sí, es bastante estresante. De hecho, me canso mucho más acá trabajando en la casa que cuando hago el turno arriba. Es mucho más fácil trabajar en la escuela. Nosotros estamos subiendo y bajando día por medio, el equipo directivo al menos, pero es mucho más fácil. Entonces, no estamos cómodos acá. Pero hay que pensar la escuela desde ahí, desde las realidades, desde las dinámicas escolares, que muchas veces también las mismas autoridades que están cercanas tampoco comprenden las dinámicas escolares. Nosotros recibimos mucha presión todos los días. Desde el primer día ya nos dejaron de llamar, al parecer por las cifras que aparecen día a día. Si es que teníamos niños en la escuela, si la escuela estaba abierta, cuántos niños habían ido en la semana, ¿ya? Entonces había mucha presión por eso y no había precisamente un diálogo para poder comprender, teniendo los planes que le habíamos presentado. Entonces, volviendo a la pregunta, lo que tenemos que desarrollar primero en los profesores y nosotros mismos, los directivos, quienes reflexionamos acerca de la educación, quienes estamos dentro de ella, es primero la empatía, trabajar el desarrollo socioemocional. Y yo, como decía Jorge, estando formado de cierta forma con aspectos más actualizados de la educación, igual siento una carencia en la formación inicial del desarrollo socioemocional. Entonces nosotros por eso estamos trabajando con una plataforma que se dedica a eso, que trabaja con CASEL, ¿ya? Y está muy alineada con los IDPS y también con el currículum de orientación. Entonces nosotros también, como decía Jorge, estamos pidiendo al profesor que se actualice en tecnología, que además se actualice en el currículum que tiene que trabajar y que además trabaje el tema socioemocional. Entonces nosotros logramos encontrar una plataforma que se llama EducaSwitch. Ya no quiero hacer publicidad, pero es la plataforma con la cual estamos trabajando y ha facilitado mucho el trabajo de los docentes. Se entregan y un trabajo que se hace a la medida, se diagnostica mensualmente, se trabaja con los profesores, se trabaja no solamente con los profesores, sino que también con los apoderados, con todo el equipo. ¿Ya? Entonces, es una línea que nosotros planteamos con mucha responsabilidad. Sí. Oye, Guillermo, perdona que te interrumpa, perdona Mauricio, no quiero perder la oportunidad de tomar el hilo porque escuchaba justamente anteayer a Héctor Romero, uno de los creadores de CASEL, que es el plan que se está desarrollando en Estados Unidos, y tiene a mí lo que me impresiona es que CASEL en Estados Unidos se implanta desde el macrosistema al microsistema. O sea, el país tiene a CASEL. Luego cada distrito, luego cada área, luego cada escuela, cada aula. Es decir, un plan estratégico que baja desde el macrosistema. Y por lo tanto, todas las acciones están alineadas. Los apoderados, las autoridades, cada tiene claro el rol que tiene que cumplir. Entonces yo creo que
esa mirada que ustedes le están dando, no lo dije en la presentación, pero cuando tú dices estoy más cómodo aquí que cuando subo, es porque Guillermo, para la audiencia, Guillermo es director de la Escuela Básica de Pozo Almonte, y por lo tanto tiene que estar, trabaja en la ruralidad, y por ese movimiento. Entonces, qué importante es cuando tú en todo tu discurso, seguramente muchos otros directores están en el mismo relato, en tu discurso incluyen a la escuela, o sea, a la comunidad, ¿cierto? Desde el principio, ¿ah? Y la comunidad de padres y apoderados. O sea, están pensando en una comunidad educativa, ¿ah? Y no solamente porque cuando tú preparas a los profesores, le estás traspasando, junto con prepararlo, le estás traspasando más responsabilidades. En cambio, cuando armamos una comunidad educativa, una comunidad de aprendizaje, repartimos la responsabilidad y compartimos el trabajo y todo eso. Oye, se me vino a la mente el tema de la seguridad, pero Eso ¿cómo mismo te iba a decir, Jorge. necesitamos que alguien nos venga a ayudar en eso, Mauricio? Y le vamos a dar la pasada, ¿no es cierto? Acá vamos a invitar directamente a Juan Pablo Salgado, quien es experto. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto de saludarte. Encantado de tenerte por acá en la cápsula espacial, ¿no es cierto? Y bueno, Juan Pablo es experto en temas de seguridad, ciberseguridad. Ya, es segurito le decíamos ahí en el backstage previamente, ¿no es cierto? Sin embargo, me gustaría que tú mismo te presentaras respecto de lo que hacen, ¿no es cierto? Y lo que ha demandado para ti en este momento en los colegios. Sí, hola, gracias por la invitación. Te cuento que nosotros somos una empresa que actualmente asesoramos en las comunicaciones y en transformación digital, perdón, a una serie de organizaciones, ¿cierto? Sindicatos, colegios, etcétera. Y efectivamente, el tema de la seguridad hoy día es algo súper relevante porque la ciberseguridad en los centros escolares hoy día no es algo opcional. Es decir, nosotros manejamos una importante información de los alumnos, de los apoderados, ¿cierto? Y es muy, muy relevante que hoy día dentro, ¿cierto? Dentro de los reglamentos de convivencia existan protocolos de ciberseguridad que resguarden los espacios digitales de nuestros alumnos, ¿ya? Hoy día esta pandemia nos ha visto enfrentados a una gran importante masificación de la tecnología, ¿cierto? Donde antiguamente los papás luchaban, que es cierto que el uso del tablet, ¿cierto? Hoy día con estas nuevas modalidades se valida, ¿cierto? El uso de la tecnología por parte de los alumnos, pero también hay espacios en que los papás no estamos presentes, donde esa tecnología queda expuesta para los niños y ellos quedan expuestos a un sinfín y a un universo de cosas complejas que no nos imaginamos todos, ¿cierto? Que como puede ser las sex extorsionadores, ¿cierto? El ciberbullying y un montón de otras cosas. Y nosotros como Cloud en este último tiempo hemos estado trabajando en eso, en temas de ciberseguridad y también en comunicaciones para los colegios de cómo abordar toda esta demanda gigante que existe hoy día. Mira, Juan Pablo, imagínate, yo me preocupaba al principio nos decía, ucha, ojalá que los chiquillos prendan la cámara para saludarlo ahí, porque no lo hemos visto hace tiempo, ¿no es cierto? Pero detrás de eso está el tema de, sí, bueno, hay que prender la cámara, pero está entrando a su casa, en términos visualmente, primero, ¿ya? Nosotros hicimos una investigación ahí con María Paz en la universidad, le preguntamos a los estudiantes cuál era el principal problema que les complicaba en esto de las clases online. Y fíjate que no era tanto el tema de la cantidad de datos o el ancho de banda, sino el espacio de donde estar recibiendo la clase. Entonces, efectivamente, todos los profesores de todos los niveles, básica, media, superior, etcétera, se quejaban de que los estudiantes no prendían la cámara. Pero detrás de esa cámara había un chico que se sentía complicado porque le daba vergüenza su casa, porque le daba vergüenza el espacio, porque, no sé, mil cosas. Y el profesor, ¿no es cierto?, que también tenía que buscar un espacio adecuado, con buena iluminación, que además tenía que tener una buena ancho de banda en la casa, etcétera, para poder hacer las clases y todo lo demás. Pero nadie pensaba en, ¿y qué pasa si yo estoy en clase, ¿no es cierto? Y alguien entra a mi clase y que es un delincuente, ¿no es cierto? Y empieza a hacer un tipo y se conecta ahí porque se consiguió o él tiene la capacidad de entrar y enlazarse. Eso pasó en los colegios, tú sabes que eso pasó en muchos colegios. Y los profesores, nadie sabía lo que había que hacer.
Entonces, ni siquiera lo básico desde desconéctalo, sácalo, nada. Eso era como una cuestión súper compleja. No sé si nos puedes contar un poco más de eso. Efectivamente, como decía Jorge en un comienzo, ¿cierto? Nos preocupamos de que la clase se siguiera haciendo. Daba lo mismo el medio y la forma, pero nos despreocupamos de lo que pasaba con los alumnos, cuál era su entorno, las condiciones que tenía, ¿cierto? Y además que sus datos estaban expuestos, los profesores publicaban sus clases por las redes sociales, oye, conéctense aquí, porque lo único importante era asegurar que el servicio educacional se siguiera entregando. Pero resulta que en eso hay un mundo gigante de cosas que pasan, y como tú lo describes, efectivamente hay un montón de gente maliciosa, porque no tiene otro nombre, que busca esta información, ver los contextos de los alumnos, para después poder hacer extorsiones, ¿cierto?, a la familia, decirle, oye, yo tengo información de tu hijo, tengo a tu hijo grabado, tengo a tu hijo con fotos, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que yo te comentaba es que hoy día los colegios tienen que hacerse responsables de la ciberseguridad de las clases que reciben sus alumnos. Y Oye, eso no es... espérate un poquito. Es decir, el último responsable al final es el director del colegio, por ejemplo. O sea, el director del colegio es el que debe liderar, ¿cierto? El que las políticas de seguridad, de la ciberseguridad, se manifiesten en todo sentido. Es decir, hoy día los colegios han hecho tremendo esfuerzo, uno, para que las clases se hagan en línea, dos, por tener su información online, porque tienen a toda su área administrativa y a sus profesores trabajando en distintas partes, pero ahí hay información sensible, ¿cierto? Están los datos, las direcciones de los alumnos, están los teléfonos de los papás, hay base de datos comprometida. Mira, es increíble, pero imagínate en un colegio acomodado, ¿cierto? De 1.200 alumnos, tienes 1.200 apoderados que bancos, AFP, ISAPRE, etcétera, les encantaría tener esas bases de datos para promocionar su producto, ¿cierto? Entonces, los colegios deben ser hoy día agentes activos del tema de seguridad, de ciberseguridad, perdón, y esto no debe ser algo así como, no, ¿sabes qué? Deleguémoselo al área de tecnología o de informática. Ellos no son los responsables. Los responsables es la institución en general. Es como comunidad educativa nosotros le hacemos frente a un problema que es la ciberseguridad, donde los que nos hacen daño no son necesariamente agentes de la escuela, sino que son agentes externos que buscan nuestros datos para buscar hacer algún tipo de daño, ¿cierto? Entonces es ahí donde el director juega un rol predominante en el sentido de decir, ¿sabes qué? La ciberseguridad, así como el bullying o el ciberbullying, es importantísimo abordarlo en los colegios. O sea, no podemos dejárselo al chico de informática que se preocupe de la ciberseguridad porque le ponga más clave a la reunión de Zoom. No, eso no pasa por eso. O sea, el tema pasa por cuáles son nuestras políticas de seguridad, ¿cierto? Establecer protocolos. Oye, los profesores, los alumnos, resguarden su información, pues. Nosotros todos dejamos una huella digital, ¿cierto? Cada vez que uno deja un post en Twitter, en Facebook, eso es huella digital. Sí. Que los alumnos se conecten a una reunión, a una clase, o los papás a una reunión, eso es huella digital. Y hay gente que está accediendo a eso para lucrar después. Publicidad, ¿cierto? Es así como las compañías, las grandes compañías, por ejemplo, han incrementado, ¿cierto?, sus políticas de privacidad, llevando a situaciones extremas. O sea, Apple le ganó un juicio al FBI en Estados Unidos. O sea, nuestros teléfonos no van a ser intervenidos. Si ustedes quieren información, fuerza bruta, pero nosotros no le vamos a proveer la información de nuestros usuarios, porque la seguridad, ¿cierto?, y la confidencialidad de los datos es algo muy importante para nosotros como compañía. Entonces, los colegios, hoy día, ante toda esta vorágine de la pandemia, que también es entendible y están desbordados, ¿cierto?, por el tema tecnológico, lamentablemente la ciberseguridad es una arista más de las cuales ellos tienen que hacerse cargo. Además porque son los datos de nuestros hijos. No solamente los nuestros como papás, sino que los datos de nuestros hijos están expuestos, ¿cierto? Entonces, por eso que es algo súper relevante. Nosotros en Chile, perdón, es súper complicado. Eso que tú me cuentas, aprovecho de preguntarle a Guillermo cómo lo han abordado también, porque es un dato no menor. Guillermo, ¿me escuchas? Nosotros tuvimos problemas similares a los que señalaba Juan Pablo. Primero,
tuvimos ese problema de poder, ¿dónde dejábamos el link de la clase virtual? Nosotros no la llamábamos clase virtual, la llamábamos apoyo pedagógico, ya, porque no era lo mismo, no se podía hacer lo mismo que, como decía en un comentario, era difícil hacer algo tradicional en una plataforma virtual. Entonces, no sabíamos dónde dejar ese link. Afortunadamente, contamos con una plataforma que creó un aula virtual y desde esa plataforma nosotros ahora generamos los links. Pero antes de eso, no. Profesor por WhatsApp, por Facebook, por correo electrónico. Entonces tuvimos intrusos, gente maliciosa que ingresó. De hecho, se habló en un momento, no sé si fue real, no lo investigué mucho, que había un virus que incluso ingresaba y aparecían unas imágenes que no correspondían. Entonces, en una clase apareció y se hizo una denuncia. No solo denunciamos en la PDI, eso nuestro inspector general ha tenido que acudir a declarar, y hay una investigación en torno a eso. Y además, nosotros generamos un protocolo virtual, también por lo mismo, la protección de los datos, para proteger a los estudiantes, el tema de encender la cámara también, que también es un tema de empatía, porque muchas veces, si bien un estudiante puede encender la cámara, otro realmente no lo hace porque su equipo no lo soporta, porque realmente quizás el fondo que tiene para mostrar no es el que él quisiera. Los niños proyectan cosas también. Entonces, tuvimos problemas como los que señaló Juan Pablo, lo hemos ido tratando de resolver de esa forma, pero surgen siempre otros y tenemos que estar atentos a eso. Sí, Oye, Juan efectivamente. Pablo, esa pregunta yo creo que es para ti, ¿ah? Si es legal o no el tema de obligarle a encender la cámara. O sea, mira, desde mi punto de vista y de lo que nosotros hemos ido recopilando experiencia en este tiempo, nosotros creemos que no es obligatorio encender la cámara. O sea, esto es una opinión personal. O sea, creo que no es obligatorio. Sin embargo, los colegios tienen que establecer, como decía, protocolos donde existan, por ejemplo, firmas de consentimiento de los padres, ¿cierto? Que yo autorizo a que mi hijo prenda su cámara porque quizás tiene las condiciones, etcétera, pero no es obligatorio en ningún caso. O sea, tiene que existir siempre el consentimiento. Pensemos que estamos hablando de menores de edad, en la mayoría de los casos. Exacto. Entonces, el colegio tiene que tener una figura activa, decir, ¿sabes qué? Nosotros este año, por el contexto y las condiciones en las que nos encontramos, nos vamos a enfrentar a un tema de pandemia nuevamente, por lo tanto las clases van a ser digitales, ¿cierto? Sin embargo, eso tiene que venir con un consentimiento previo, firmado de los padres, decir, ¿sabes? Sí, yo estoy de acuerdo, autorizo a que mi hijo prenda la cámara, etcétera. Jorge. Bueno, ahí yo, mira, estaba mirando muy interesado. Creo que aquí han aparecido una de las transformaciones, porque vuelvo a la pregunta anterior sobre seguir repensando la educación. Yo creo que ya, insisto en eso, ya hemos repensado bastante. O sea, siempre va a haber que hacerlo, pero ahora hay que ir a dar pasos concretos. Entonces, amerita una transformación. Y una de las transformaciones que tiene que ver con el tema que aborda Juan Pablo es justamente el propiciar que la comunidad de padres y apoderados esté mucho más informada y más involucrada en toda la normativa, ¿cierto? Porque se ha estado empujando hace tiempo la idea de que la escuela tiene que ser una escuela inclusiva, una escuela para todos. Pero la verdad es que cuando llegamos a lo concreto, la inclusión no se refleja del todo en la estructura escolar. O sea, ni en las políticas, ni en las prácticas, qué sé yo, ni en las normativas. Entonces, hay que apuntar a eso. Y en este caso, el consentimiento informado, pero además que los profesores con mucho criterio, o sea, generen espacios de confianza en que los niños puedan encender su cámara, que es algo muy concreto, para algunos eventos especiales. O sea, si tienes que pedir una presentación o una respuesta, o detectar el estado de pasar la lista o el estado de ánimo, es necesario en ese minuto encender la cámara. Mostrar el cuaderno, que lo hacen mucho en educación básica, la suma. Claro. Eso. Pero también con el criterio, y por eso es interesante la postura esta de que los apoderados nos entreguen también mucha información, porque yo les decía el otro día a un grupo de estudiantes,
no vamos a encender todas las cámaras porque seguramente en más de alguna de sus casas se va a caer el internet, ¿cierto? O la ancho banda no le va a dar y le va a generar un problema mayor a que siga con la cámara apagada. Entonces, amerita conocimiento, generar confianza, transformar la normativa, ¿cierto? Y ahí tienen que juega un rol importante los padres apoderados, pero también el consejo escolar, sobre todo para el reglamento de convivencia, donde eso quede plasmado. ¿Ah? Eso. Oye, son tantas aristas las que toma este tema. Nosotros estamos recién empezando. Preferencia, el tema de la educación es el principal tema, lo vamos a tratar de abordar desde diferentes miradas. Hoy partimos con esta temática, ¿no es cierto? Cómo nos va con el colegio, ¿no es cierto? Y saludamos ahí al hijo de Guillermo, seguramente, Sí. ¿no es Sí, cierto? fue ver ahí Pero al de Facebook. verdad que ese es un tema. Estoy ahí. Claro, no se pierde un webinar, Sí. de eso doy fe. Oye, interesante, mira, yo creo que interesante plantear la problemática, pero también el mensaje es claro. Hoy tenemos una mesa reducida hoy día, ¿cierto? Desde las diferentes especializaciones, Mauricio, tú desde la fonoaudiología seguramente tienes mucho que has ido visualizando cómo está afectando, ¿cierto? El uso de tecnología o la falta de socialización a los niños en el lenguaje. Por ahí se ha investigado que ha habido un retroceso en habilidades del lenguaje. Por lo tanto, esto nos da la razón de que abordar la problemática que viene tiene que ser en mesas intersectoriales, donde estemos todos sentados a mesa los que tenemos que decir algo. Porque las miradas, ¿cierto? Una mirada más amplia permite detectar y tomar decisiones más acertadas, ¿ah? Como decíamos, desde la complejidad. Quiero citar en este minuto, tampoco con ganas de hacer propaganda, pero me parece súper importante y para que los quienes nos estén viendo acudan a Microsoft, ¿cierto? Porque Microsoft tiene una división educación y ha estado publicando una serie de artículos y libros en estos días, porque Microsoft lo que hizo fue, bueno, por algo es Microsoft, es inteligente. Dijeron, el año pasado se generó la crisis y dijeron, ¿quiénes son los que saben de educación en el mundo? ¿Quiénes son los que están impulsando esto? Entonces, bueno, dijeron, por ahí hay un señor que se llama Michael Fullan, traigámoslo. Y fueron a buscar a Michael Fullan, y Michael Fullan trajo a otro socio, y armaron este Instituto de Educación de Microsoft. Y realmente, de lo que han estado publicando, esto ya ellos lo venían investigando y publicando separadamente, pero ahora han hecho la síntesis, que es lo más importante. Han bajado la información y la tienen muy sistematizada. Así que yo quiero rescatar solamente dos ideas que Fullan siempre planteó, pero que ahora cobra mayor sentido. Lo que viene es poder recuperar en el mundo el estado de bienestar. O sea, todo lo que hemos pasado, y en nuestro país, el estallido social, las privaciones, más la pandemia, lo están viviendo también otros países en el mundo. Por lo tanto, hoy día lo que prima es el malestar generalizado, podemos decir. Entonces lo que viene es el bienestar. Lo que están pensando, proponiendo, es que la educación debe tener en el futuro próximo, ¿cierto? A la vuelta, un pilar fundamental tiene que ser el bienestar. Y el otro va a seguir siendo el aprendizaje. Entonces, la meta de los objetivos 2030 de la UNESCO, si uno junta todas estas cosas, nos dicen claramente que el aprendizaje es la fuerza que va a movilizar la educación y el mundo, ¿cierto? Pero ahora se le agrega un compañero que no lo tenía antes, que es el bienestar. Entonces, la educación tiene que prepararse para, en el retorno, ayudar a que nos sintamos bien todos en la escuela y no como nos hemos sentido hasta ahora, que yo lo doy por sentado, digamos, que la escuela se venía transformando en un ambiente de poco bienestar, muchas tensiones, mucha violencia desde todo el mundo, mucho tironeo desde todos los sectores,
mucho conflicto entre apoderados, entre docentes, entre niños. Entonces, esa escuela, por lo tanto, insisto en la idea de que la escuela tiene que transformarse, porque es la que hoy día, yo no sé, ya perdí el número, pero son miles de colegios que están en nuestro país, miles de estudiantes que están en esos colegios, miles de gente que están participando y lo que buscan justamente es tener un espacio que la escuela, si lo hace bien, inteligentemente, lo puede hacer. Entonces, el bienestar y el aprendizaje, y en el aprendizaje el enfoque del aprendizaje profundo. También algo que se venía comentando hace tiempo, pero que hoy día es el momento. Alguien dijo por ahí, o todos vienen diciendo que la pandemia tiene que ser una oportunidad. No va a ser una oportunidad en la medida en que nosotros no la transformemos en una oportunidad, ¿ya? Porque oportunidades han habido muchas, pero han pasado por nuestro lado, porque no le hemos puesto inteligencia. Yo creo que es el momento de que esa oportunidad se concrete, la materialicemos entre todos. Eso quería apuntar en este bloque. Oye, a mí Sin me duda. gustaría, perdón, apuntar algo que es súper relevante, además, con respecto a lo que hablábamos recién también del tema de la ciberseguridad, etcétera. Hay un trabajo importante que es la mediación parental para el uso del Internet. O sea, los padres tienen que hacerse cargo del uso del Internet, no solamente de la clase. Recuerden que su hijo queda conectado a Internet, ¿cierto? Durante todo el tiempo, porque hoy día, además, las casas están invadidas de dispositivos, ¿cierto? Entonces, ahí hay estrategias activas que realizar por parte de los padres para asegurar este tema de la ciberseguridad, donde tenemos que preocuparnos de cuáles son las aplicaciones que frecuentan nuestros hijos, ¿cierto? Con quiénes se comunican, en qué horarios lo hacen, bajo qué modalidades, ¿cierto? También tienen que haber estrategias restrictivas que nos permitan establecer conversaciones con nuestro hijo y decirle, ¿sabes qué? Esto no lo puedes usar, o esto lo tienes que hacer o usar cuando estemos nosotros presentes, ¿cierto? Y también pactos familiares para el buen uso de dispositivos. No abusemos de la tecnología, no porque hoy día el colegio, que era un espacio seguro y de responsabilidad, entre comillas, para los niños, utilicen, ¿cierto?, los tablets o los computadores durante una jornada prolongada, significa que tú tienes que seguir conectado durante todo el día. Los niños necesitan realizar otras acciones y los padres hoy día son un pilar fundamental en la ciberseguridad de su hijo. Tenemos que fiscalizar, por así decirlo, qué es lo que hacen, cómo los hacen, ¿cierto? ¿Quiénes son sus contactos? Eso es súper relevante. La mediación parental para el uso del Internet en los hogares es algo súper relevante. No todos los papás saben, ¿cierto?, de ciberseguridad, pero es importante que se hagan partícipes. La exposición que tienen los niños hoy día con el uso de los dispositivos hoy día es gigante y nosotros tenemos que velar en esos espacios también. Antes velábamos cuando los niños salían a la calle, ¿cierto? Salían, se peleaban con el vecino, etcétera, pero hoy día los niños están expuestos a un sinfín de personas por el hecho de tener acceso a un dispositivo. ¿Mm? Por eso que es relevante y lo quería tocar como un punto dentro de los temas de ciberseguridad, el hecho de la mediación parental en el uso del Internet. Ya, eso es súper relevante. Ya Oye, hemos están avanzado apareciendo... ahora. Sí. Oye, perdona que te interrumpa, Jorge, pero ya hemos avanzado una hora. A mí se me da el tiempo así, volando, ¿ya? Estamos en el Yo, espacio, acuérdate. sí, tal cual. Sí, Sin embargo, yo creo que tenemos que cerrar algunas ideas y plantear algunos puntos que pueden quedar, ¿no es cierto?, para los próximos capítulos. Vamos a darle a duro a este tema, así que yo espero contar con Juan Pablo y con Guillermo ahí para que nos den sus opiniones eventualmente, ¿no es cierto? No los vamos a tener todos los viernes a esta hora colgados, pero sí por lo menos que nos puedan ahí cooperar con algunos comentarios. Me parece que es un buen momento como para ir cerrando algunas ideas, Jorge. ¿Qué te parece? sí, perfecto. Perdonen que abuse, pero ya que hay dos temas que me rebotaron, digamos, y está muy bien. Las transformaciones. ¿De quién son responsabilidad? Yo creo que en el Chile que viene y en el mundo que viene, que todos queremos que venga, las transformaciones son potestad de todos nosotros. Sí. Nosotros queremos transformar la escuela, queremos transformar este país, queremos transformar el mundo, todos tenemos que involucrarnos. Y tenemos que tener una herramienta básica que es el diálogo. El diálogo
y también el conocimiento ponerlo a disposición de todos. Pero las transformaciones pasan por todo. Fíjate que si tú sumas el consentimiento informado, si sumas la mediación parental, si sumas la priorización curricular, varias de estas cosas, si se hacen en forma colaborativa, con transparencia, con una comunidad educativa establecida, nos da la posibilidad. Y lo otro, también parece que un amigo nos planteaba ahí, tenemos que dejarle espacio a que nuestros docentes, nuestros colegas, ¿cierto?, puedan también hacer investigación de sus prácticas, investigación y reflexión acerca de sus prácticas. No les exijamos, démosles tiempo para eso. Si bien es cierto, bajado hoy día la carga, o esta estructura del 65-35, etcétera, tenemos que darles tiempo para que ellos puedan observar su espacio educativo, la comunidad, reflexionar al respecto, implementar alguna estrategia, algún enfoque pedagógico determinado, pero luego tienen que levantar datos y gestionar esos datos, y en función de eso resignificar sus prácticas. Si no tienen eso, van a seguir recibiendo recetas de todo el mundo, porque hasta los padres dan recetas a los profesores, ¿cierto? Y van a transformar o van a seguir haciendo cosas. Pero lo que tiene que hacer el colegio y los docentes fundamentalmente es gestionar el conocimiento. Y para gestionar el conocimiento hay que tener ese espacio, hay que tener sistematicidad, hay que tener disciplina. Yo sé que algunos directores como Guillermo lo están impulsando, están haciendo esa tarea, y es muy importante, ¿eh? La escuela tiene que transformarse en una organización que aprende. Y la organización que aprende, aprendizaje igual generación y gestión del conocimiento. Eso para cerrarlo. Guillermo, no sé si me escuchan, se me va la señal, mi internet, para variar, hablando del internet, se me va el internet. Guillermo, para que no te despidas de la audiencia y, bueno, como te decía, ojalá contar contigo en eventuales vuelos de esta cápsula. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, a seguir teniendo mucha energía, mucha paciencia. A todos los profesores de Chile, a todos los que nos están escuchando, mucha fuerza, porque el desafío es grande. Es la oportunidad para poder transformar la escuela. Se está demostrando, podemos demostrar con resultados que la educación puede cambiar, que no tiene que ser la misma. Espero que no sea la misma, que ojalá cuando esto se recupere el tema epidemiológico, la educación haya cambiado y podamos sentarnos a conversar seriamente en torno a su reforma, pero real. Es un cambio transformador que tiene que partir desde la escuela, con las personas que están allí, con los apoderados, con los estudiantes, y demostrar que se puede. Así que ese es el llamado, esa es la invitación a poder trabajar en esa transformación, en trabajar con lo que realmente sirve, con lo que realmente los estudiantes necesitan para poder construir una sociedad mejor. Así que muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos nuevamente. Así lo esperamos también nosotros. Juan Pablo, en los últimos comentarios y tal vez algún dato ahí para nosotros estar más alerta. Bueno, dar las gracias por la invitación y entender que la ciberseguridad debe entenderse como algo integral y colaborativo. Y esto tiene que formar parte de la cultura de hoy día, ¿cierto? Tanto de nosotros en nuestro día personal, al proteger nuestros datos, como nuestra tarjeta de débito cuando uno va a un cajero, ¿cierto? Pero también como algo del centro educativo, de la comunidad educativa. Es súper importante que todos entiendan que es algo muy integral y colaborativo. Todos debemos protegernos. No sabemos cuándo nos puede afectar un ataque, ¿cierto? Tanto ya sea al centro como a los alumnos, como a las familias, etcétera. Entonces, y en este mundo que avanza con la tecnología por delante, ¿cierto? Es muy importante el cuidar nuestra huella digital. Nuestros datos son privados. Recuerden, yo sé que es difícil porque nos cuesta, pero recuerden leer las cookies que uno acepta, ¿cierto? Cuando uno visita un sitio web, oye, te estamos rastreando para vender publicidad. Todas esas cosas son importantes, son detalles, ¿cierto? Pero es importante hacerse cargo de eso. Somos nosotros al final quienes damos clic en aceptar en un montón de cosas y recuerden, son sus datos, ¿cierto? Es su familia la que se expone,
¿cierto? Es la información de su núcleo que se revela. O sea, por eso que tiene que ser una cultura de ciberseguridad integral, tanto en los centros educativos, pero también en la familia hoy día, en esta exposición digital. Gracias Súper. por la invitación y esperamos vernos también en un próximo capítulo, En otras órbitas. en otras órbitas, en otras redes. Así es. Sí. Así es. Sí. Mauricio, vas a Y tener comprometido que a mejorar. Jorge en el futuro. Sí, sí, mi internet es pésimo. Es que yo vivo acá en la ruralidad de Iquique. Ya he tenido muchos problemas con esto, pero bueno. Quiero decirles que les agradezco mucho que hayan participado con nosotros, que nos hayan acompañado, que se hayan subido, puesto el traje espacial en esta cápsula y hayan volado en el primer vuelo de la segunda temporada. De verdad que para mí es una cosa muy reconfortante, lo siento muy fuerte. He visto la participación, la cantidad de gente que se nos ha sumado, ¿no es cierto? Es muy interesante. Y sabemos que después nos escucha mucha gente. Yo el otro día, no sé cómo alguien me llamó y me decía, Mauricio, tú que estás ahí en la cápsula espacial, yo hace tiempo quería hablar contigo. Hay gente que no tenía idea. Yo sé que gente nos ve de Santiago, del sur, desde el extranjero, nos estaban viendo desde Buenos Aires hace un rato, nos mandaban un comentario allí. Entonces, la verdad que nosotros con Jorge, cuando conversamos de este tema, yo le planteé y le dije, mira, desde aquí vamos a empujar el carro. Y efectivamente, ¿cómo tratamos de lograr esa transformación en el tema de la educación? Empujando de todos lados. Y este espacio lo que busca de una u otra manera es llegar a mucha gente, ya que es a través de redes sociales, donde la gente nos puede escuchar o no. Y hasta ahora parece que sí nos están escuchando. Así que les agradezco a todos y nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana, el próximo viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias Jorge, gracias Juan Pablo, gracias Guillermo. Nos vemos. Adiós. Ok.